Marcos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, antes de seguir leyendo, la higuera en muchos pasajes de la Escritura representa a la nación de Israel. Y como toda Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, este pasaje también es aplicable a nosotros, a nuestra vida. Entonces llama la atención que el Señor la vio de lejos, pero vio que nada más tenía hojas, no tenía fruto. Y la razón de que no tenía fruto, de que no tenía higos, dice ahí que no era tiempo. Estoy en el versículo 12. Dice: porque no era tiempo, versículo 13. Fue por si tal vez hallaba en ella algo, pero no había absolutamente nada. Dice: llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces, claro, la gran pregunta es: si no era tiempo de higos, ¿cómo el Señor espera cosechar fruto cuando no es tiempo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaba con la nación de Israel? Ya sabemos que tenía mucha religiosidad, mucha ceremonia, mucho ceremonialismo, mucho sacrificio, mucho acudir al templo, mucha fiesta solemne, que si la Pascua, que si los panes sin levadura, que si la fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera. Un pueblo con mucha ceremonia, con mucha religiosidad. Eso es lo que representan las hojas, ¿verdad? Parece que el árbol es un árbol bueno, con tantas hojas, con tanta ceremonia, con tanta religiosidad, pero el fruto, que es lo que realmente importa, no había nada, absolutamente nada. Por eso al principio el Señor estaba como lejos de esa higuera, porque no había nada que le pudiera ofrecer. Y la pregunta es: ¿por qué el Señor esperaba cosechar frutos si no era tiempo? Bueno, vamos a leer 2 de Timoteo, luego volvemos aquí. En 2 de Timoteo, capítulo 4, ahí la palabra de Dios lo aclara. 2 de Timoteo 4. Versículos 1 y 2. 2 de Timoteo 4, 1 y 2, le dice el apóstol Pablo a su bien amado discípulo Timoteo: te encarezco, te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le encomienda a su discípulo Timoteo que siga sus pasos. El fruto que el Señor espera es fruto de labios, como vamos a leer ahora en Hebreos. Es un fruto de labios, un fruto que confiese y que predique su nombre y su palabra. Dice: hazlo a tiempo y hazlo fuera de tiempo. Hazlo cuando es tiempo y hazlo cuando no es tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, no pierdas oportunidad alguna. Con toda paciencia, con toda doctrina. Es decir, no omitas nada. Con toda paciencia, porque hace falta mucha paciencia, y con toda doctrina. Sobre todo cuando hay oídos sordos que no quieren oír y cuando hay corazones duros que no quieren para nada recibir. Pero aquí claramente pone de manifiesto que a tiempo y fuera de tiempo. A veces no es un buen tiempo, ¿verdad? A veces no estamos pasando por un buen tiempo.
anímica, física o espiritualmente hablando. No es tiempo bueno para nosotros, pero el Señor espera que aun cuando no es buen tiempo, aun cuando no nos venga bien, demos fruto. Y si no damos fruto, bueno, ¿qué tipo de fruto? Ahora vamos a responder a esa pregunta, pero en Hebreos 13:15 ahí dice qué tipo de fruto. Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre. Siempre es a tiempo y fuera de tiempo. Cuando nos viene bien y cuando no nos viene bien, cuando nos viene mal. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio. Esto implica algo que cuesta. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ese es el fruto que el Señor espera. De eso Él tiene hambre. Eso es lo que a Él alimenta su alma y alimenta su corazón. Fruto de labios que confiesen su nombre. Por eso le decía Pablo a Timoteo, redarguye, reprende, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Cuando uno predica su palabra, lógico que va a confesar su nombre, porque toda la palabra gira en relación con el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, si instamos a tiempo y fuera de tiempo, lo que vamos a ofrecer es un sacrificio de alabanza. ¿Por qué sacrificio? Porque cuando no es tiempo cuesta. Aun cuando es tiempo, cuando nos viene bien, cuando es un buen tiempo, cuando las cosas nos van bien, cuando espiritualmente estamos bien, cuando no hay problemas de salud, cuando no hay problemas económicos, cuando no hay problemas familiares, cuando todo va viento en popa, como que no cuesta. Pero cuando las cosas nos vienen mal, sacrificio de alabanza. Ahí no es tiempo para nosotros de dar fruto, pero el Señor espera. El higo representa la sinceridad. Es lo que representa, lo que tipifica. Acordaros que en el huerto de Edén, cuando perdieron su cobertura de gloria y se vieron desnudos Adán y su mujer, ¿qué hicieron? ¿Quién se acuerda? ¿Se cubrieron con qué? Con hojas de higuera. Sus partes vergonzosas las cubrieron con hojas de higuera. Gloria a su santo nombre. Así que, de alguna manera, trataron de cubrir su desnudez natural que tipifica la desnudez espiritual, con hojas de higuera. Porque la higuera representa lo verdadero, lo sincero. Eso es lo que representa el fruto de la higuera, la sinceridad. Volvemos al texto de Marcos 11. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Pues que el Señor le dijo a la higuera. Entonces Jesús dijo a la higuera en el versículo 14, Marcos 11:14, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Es decir, si nuestros labios, si nuestra boca no va a confesar su nombre, no vamos a dar fruto de labios que confiesen su nombre, si no podemos alimentar al Señor, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí que va a ocurrir? Que nuestras vidas no van a servir absolutamente para nada. Van a ser totalmente infructuosas. Nunca más nadie va a comer fruto de ti. No vas a poder hacer nada por nadie. Si en primer lugar no hacemos nada por aquel que lo dio todo por nosotros y que nos creó, si no tenemos nada para él, nada, porque dice que la higuera solamente tenía hojas, no tenía nada que ofrecer. Ni un gracias, no tenía gratitud, no tenía alabanza, no había arrepentimiento, no había confesión de ningún tipo. Nada más había apariencia de religiosidad, apariencia de piedad. Entonces, cuando eso ocurre, cuando nuestra vida está en una encrucijada de ese tipo, ¿verdad? Cuando no hay fruto sincero, cuando no hay nada que ofrecerle al Señor, pero que salga de un corazón sincero. No estamos hablando de rutina, de palabras, como le decía el Señor.
Decía, no piensen que por su vana palabrería van a ser oídos. A veces podemos orar y ser eso, vana palabrería, vanas repeticiones, oraciones que se hacen de memoria, como lamentablemente se hizo con el Padre Nuestro y con otro tipo de oraciones, que es nada más un modelo, un patrón a seguir, pero no que uno tenga que, como una cacatúa, repetirlas y repetirlas y esperando que de esa manera ocurra algo, y no ocurre nada. ¿Por qué? Porque son hojas, no es higo, no hay sinceridad en lo que uno está confesando. Entonces es muy importante tener esto presente, que si no hay sinceridad, si no hay fruto de la higuera para el Señor, no lo va a haber para nadie más. No vamos a poder dar fruto para nadie. Vamos a ser totalmente inservibles. Pura apariencia. Qué vidas tan malgastadas, ¿verdad? Una vida que se limite a aparentar. Aparentar que está muy bien, aparentar que espiritualmente es fantástico, aparentar esto y aparentar lo otro, cuando en el fondo, cuando por dentro, no hay nada que ofrecer. No tenemos nada que ofrecerle al Señor, mucho menos a la gente. Saltamos al versículo 20. Marcos 11:20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, cuando Pedro casi como que le interroga o lo pregunta, Señor, ¿qué pasó aquí? Le hablaste a un árbol y luego resulta que se seca desde la raíz. ¿Qué fue? Explícamelo. Y lo primero que le dice es, respondiendo Jesús en el versículo 22, tened fe en Dios. Eso es lo primero. Sin lo cual no va a ocurrir nada. ¿Por qué el Señor dijo tener fe en Dios? O sea, tener fe es creer que lo que Dios dice va a ser así, por increíble que parezca. Tener fe en Dios es cree que lo que Dios dice es cierto, por increíble que parezca, porque no nos olvidemos que las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente, que a la mente natural le son locura. Está escrito. Por eso dice tener fe en Dios. O sea, no trates de asimilarlo con tu mente natural, con tu razonamiento carnal, porque eso para la mente natural y para el razonamiento carnal es locura. Pero a pesar de que tu mente carnal y que tu razonamiento natural digan que eso es una locura, créelo, porque lo dice Él. Es como cuando le dijo a Gedeón, vete nada más con 300 contra 300.000. Y no lleves ni espada ni lanza, nada más trompeta y vas a ganar la batalla. Es locura. Pero si Dios lo dice, bueno, pues vamos. O cuando le dijo a Josué, anda, da 7 vueltas a la ciudad en el 7º día y las murallas caerán. Locura. Pero cayeron. Eso es tener fe en Dios. Creer que aunque sea locura, lo que Él te dice, créelo. Es el primer requisito indispensable que Dios pone. En una ocasión, a Moisés le dijo que le hablara a una piedra. El pueblo se quejaba, tenía sed, andaban por el desierto después de que cruzaron el Mar Rojo, después de que salieron de la esclavitud de Egipto. Vagando por el desierto, toda aquella multitud tenían sed, pensaban que se iban a morir de sed. No había agua y murmuraron y se quejaron contra Moisés. Dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para matarnos de sed en este desierto. Y cuando fue a Dios con el problema, Dios le dijo, háblale a esa roca que ves ahí, háblale a la piedra. No sé qué es más locura, si hablarle a un árbol o hablarle a una piedra. ¿Qué pensáis?
Pues así trabaja Dios. Yo creo que el Señor le habló a un árbol, porque cualquiera que le vea a alguien hablar a un árbol, ¿qué va a pensar? Dice, ¿para el manicomio o no? Pues si le apunte a hablarle a un árbol de tu huerta, que te vea a alguien y lo analice con su mente natural, ¿qué va a pensar? Que estás de atar, ¿o no? Bueno, pues ¿lo hizo el Señor o no lo hizo el Señor? Le habló a un árbol. Y no dice la Escritura que somos llamados a caminar en sus pisadas. Pues caminar en sus pisadas implica hacer cosas que aquí no entran, ¿eh? Y que si nos ve la gente va a pensar que estamos de atar totalmente. Pero eso es lo que significa tener fe en Dios. ¿Significa hablarle a un árbol o significa hablarle a una piedra? Háblale a la peña y dará aguas y se acabó el problema. ¿Y qué hizo Moisés? Habló sí, pero no a la peña, a la gente. Ese fue el error. Y además había enojo en su corazón en contra de la gente. Os tengo que dar de beber agua, rebeldes. Les llamó rebeldes, tuvo una mala actitud, tuvo un mal espíritu, y luego cogió la vara que tenía en la mano e hirió la peña. Y eso le costó no entrar en la tierra de Canaán. Dice, ¿sabes qué? No vas a entrar. Y todo por no tener fe en Dios y no hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Que en ese caso era hablarle a una roca. Tener fe en Dios. Tener fe en Dios es estar dispuesto a creer lo imposible. De hecho, en Mateo 17, déjame que os lea un momentito, Mateo 17, luego volvemos aquí. En Mateo 17, versículo 20, es el pasaje que habla de un muchacho endemoniado. El padre del muchacho le rogó a los discípulos del Señor que echaran fuera al demonio y no pudieron. Y luego viene Jesús, se enfada. Eso está en el versículo 17, Mateo 17, 17. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y fijaros que dice ahora, nada os será imposible. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Al que cree todo le es posible. No hay límite. El límite lo pone tu fe. El límite lo marca tu fe, porque para Dios no hay límites. En una ocasión, dice la Escritura, que en una ocasión el Señor no pudo hacer muchos milagros, creo que era en Nazaret, en su tierra, porque nadie fue profeta en su tierra. No pudo hacer allí, ni siquiera el Señor pudo hacer allí muchos milagros, dice, a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, el Señor llega hasta donde llegue tu fe, hasta donde tu fe se lo permita, hasta ahí va a llegar. Por eso dice, al que cree todo le es posible. Por eso dice aquí, nada os será imposible. O sea, la fe es la llave que abre la puerta y permite que el poder de Dios se libere sin límites. Bueno, sin límites no, con límites, pero el límite lo marca precisamente la fe que uno tiene. Hasta ahí llega. Entonces en Marcos capítulo 11, claramente dice ahí que si no dudas en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dices. No dudas en tu corazón, si crees que será hecho lo que dices, lo que digas será hecho. Y luego dice que todo lo que pidierais orando, cree que lo vas a recibir y te va a venir. Es decir, que la fe es sinónimo de poder. Cuando uno dice,
Las cosas ocurren si uno cree lo que dice. Es así de sencillo y así de simple. Para la mente natural, locura. Pero es lo que el Señor dice. Tan locura como que de una roca iba a salir agua para saciar la sed de la gente en el desierto. Tan locura como hablarle a una roca y que esta diera agua. No sé qué es más locura. Pero creer que tú vas a decir algo y por el mero hecho de decirlo tú va a ocurrir, eso es tan locura como hablarle a una roca y que dé agua. O hablarle a un árbol y se seque desde la raíz. Más o menos parecido. Si lo crees, lo que digas será hecho. Así de simple. Ahora después advierte y dice, cuando estés orando, porque claro, de alguna manera estás involucrando a Dios, porque es el poder de Dios el que va a hacer las cosas, no el tuyo. Nosotros, separados de mí, decía el Señor, nada podéis hacer. Es el poder de Dios el que va a entrar en acción, cuando tú digas las cosas con fe. Pero hay algo que puede estorbar. Por eso dice ahí, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre os perdone. Porque si vosotros no perdonáis, ese es el obstáculo que pueda impedir que nuestra oración o que lo que declaramos, que lo confesamos, que aquello que confesamos sea efectivo. Si hay rencor, si hay falta de perdón, eso es un estorbo que impide que la oración pueda ser eficaz. Por eso dice la Escritura que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? Es la oración que no encuentre estorbo. Y fijaros, para los matrimonios, en 1 de Pedro 3:7, 1 de Pedro 3:7, porque ¿con quién convivimos la mayor parte del tiempo? Pues con nuestro cónyuge, a veces también con la suegra o con la familia política. ¿Y con quién hay roces? Pues con quién vivimos a diario, con nuestro cónyuge, con nuestra suegra, con nuestros hijos. Ahí es donde se producen los roces y ahí es donde puede haber actitudes de resentimiento o de falta de perdón. Por eso dice aquí en 1 de Pedro 3:7, dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, con las esposas, sabiamente. ¿Y eso qué implica? Aquí el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo a los maridos que convivan con sus esposas con sabiduría, sabiamente. ¿Y eso qué quiere decir? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, tratándola con respeto, tratándola como lo que es, como un vaso más frágil, dándole honor. Dice, y como a correderas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Razón. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú no tratas a tu cónyuge como debes tratarlo, y luego ¿por qué oro y no pasa nada? Claro, es que hay un estorbo ahí que impide. Eso dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú tienes un espíritu contra alguien y hay rencor y hay resentimiento y le deseas el mal y quieres maldecirlo, las cosas no van a funcionar. Ya puede uno declarar y ya puede uno confesar que no va a funcionar. Esto ocurrió, vamos a leer el pasaje en Números 22, cuando Balac, rey de Zippor, tuvo miedo de Israel, que era un pueblo muy numeroso, y tuvo miedo de que los conquistaran y de poseyeran su tierra. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a Números 22. ¿Qué hizo Balac? Todos conocemos la historia. Estoy en Números 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. O sea que Balac era el rey de los moabitas. Y cuando vio a todos los israelitas por allí, cerca de su tierra, tuvo temor de ellos. ¿Y qué hizo? Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora
lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, este era un profeta, un vidente, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fijaros, hasta los impíos lo saben. Hasta un rey pagano lo sabe. Que cuando un hombre tiene fe en su corazón, como tenía Balaam, su fama estaba justificada, era un profeta. Era un hombre que cuando decía cosas y las creía, ocurrían. Por eso decía: yo sé que cuando tú bendices, hay bendición. Y yo sé que cuando tú maldices, hay maldición. Entonces maldice más a esta gente, que si tú la maldices, igual las puedo echar de aquí. Igual los derroto. Y luego ya sabemos la historia, ¿verdad?, de cómo Balaam le dijo: yo no puedo hacer nada sin que Dios me diga que lo haga. Entonces lo que Dios me diga que diga, eso voy a decir. Y en vez de, al principio Dios le dijo: no vayas, pero luego por su terquedad Dios le dijo: bueno, ve, pero vas a decir lo que yo te diga. Y en vez de maldecir al pueblo, lo bendijo. Y lo bendijo 3 veces. Le dijo: hazme ahí 7 altares, y en cada uno tenía que sacrificar un becerro y un carnero, poner la sangre, que era un tipo, una figura de la sangre del Hijo de Dios, para que a través de esa sangre, de alguna manera, Dios pudiera manifestarse. Y lo hizo, pero para bendecir al pueblo. Pero llama la atención como hasta Balac, un rey pagano, el rey de los moabitas, sabía esto. Y el pueblo de Dios hoy día no sabe esto. O no toma conciencia, o cree que es locura. O cree que era para otro tiempo. Si un rey pagano lo sabía, sabía que lo que decimos tiene consecuencias. ¿O no está escrito en Santiago que la vida y la muerte están en poder de la lengua? Cuando uno confiesa y cree lo que confiesa, cuidado. ¿Qué cosas pueden ocurrir? Y no hace falta que uno esté a tope espiritualmente, porque Elí, el sumo sacerdote Elí, más Segatón no podía estar. ¿Os acordáis de cómo acusó a Ana de borracha cuando estaba borracha, pero en el espíritu? O sea, discernimiento espiritual 0. Era un hombre que les permitía a sus hijos hacer de todo: fornicar con otras mujeres en el propio templo, robar las ofrendas, bueno, de todo. Y no los estorbaba. Ese era Elí. Y sin embargo, podemos recordarlo en 1 Samuel, cuando le dijo a Ana, palabras textuales. Ana era una mujer atribulada porque no podía tener hijo, era estéril. Pero bastó que aquel hombre cegatón, sin discernimiento espiritual y sin tener a sus hijos sin disciplina en su hogar. Fijaros qué condición. Era un hombre incapaz de disciplinar a sus hijos, era un hombre con un discernimiento espiritual nulo, y sin embargo aquel hombre, cuando dijo, 1 Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, sí, versículo 17. Estoy en 2 Samuel. 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Punto. Se fue en paz. La tribulación desapareció de su alma. Tuvo paz desde ese momento, cuando aquel hombre dijo: ve en paz. Y Jehová te dé la petición. Tuvo el hijo. Y luego, cuando en el capítulo 2, versículo 20, le volvió a decir a aquel hombre, repito, con discernimiento espiritual nulo
incapaz de disciplinar, de poner un orden en su familia, cuando aquel hombre le dijo, y Elí bendijo a Elcana, el marido de Ana, y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Cuando trajo a Samuel al templo para dedicarlo a Jehová, conforme a lo que había prometido, luego los bendijo de esa manera. Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Bastó que aquel hombre dijera, Jehová te dé hijos en lugar de este. Y tuvo 5 más, la estéril. Y todo porque aquel hombre creyó lo que dijo. Claro, Dios estaba en el ajo. O sea que aun a pesar de la condición de uno, esto funciona. Nada más hay que quitar el estorbo. Echar fuera todo rencor, todo resentimiento. Si nosotros somos fallos y le fallamos cada día, y aún así Dios nos perdona, porque la sangre de su Hijo amado está sobre de uno. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar cualquier minucia de alguien? ¿Verdad? Si el perdón de Dios es continuo y es enorme. Y luego si yo no perdono una minucia, no es que me habló mal. Bueno, te habló mal. Y si uno no es capaz de perdonar esa minucia, ¿qué? Pues ya está el estorbo que impide que cuando tú hagas o digas puedan ocurrir cosas. Y ya digo que no hace falta ser el más espiritual, porque Elí no lo era. Sencillamente creyó y ocurrió. Hablando de locuras, bueno, antes de decir un par de ejemplos más, en Colosenses capítulo 4, a veces uno se desalienta porque uno dice y no pasa nada y bueno, esto no es para mí. Bueno, espera un momentito. Colosenses capítulo 4 y versículo 2, antes leímos tened fe en Dios. En la parábola de la viuda y el juez injusto, la viuda no se desanimó a la primera, siguió pidiendo y pidiendo y pidiendo, insistiendo y perseverando hasta que aquel juez le hizo caso. Dice, y el Señor enseñó esa parábola, dice, por la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar. Es decir, que cuando uno confiesa, es como una emisora de radio. Nosotros somos como emisores y receptores, ¿verdad? Emitimos, pero en vez de emitir ondas electromagnéticas, pues emitimos otro tipo de información. Pero somos como esos emisores. Cuando un barco se hunde, emite, ¿verdad?, señales para que vengan en su socorro. Pero no emite una señal y nunca más, no, está emitiendo continuamente hasta que vengan a rescatarlo. Aquella viuda estuvo emitiendo continuamente señales a aquel juez hasta que le hizo caso. Y aquí dice perseverar en la oración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar y confesar y confesar y confesar y confesar y confesar y confesar hasta que ocurra. Y no desmayar. Y no confesar una vez y no pasó nada, pues ya me olvido. No. Hay que seguir ahí. Y poniendo algún ejemplo más para terminar. Fijaros en Josué capítulo 10. Busqué así alguno como diciendo, bueno, los más locos, entre comillas, ¿no? Lo más inverosímil que podamos encontrarnos. En Josué capítulo 10. Versículo 12. En Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, fijaros lo que dijo Josué, en presencia de los israelitas. Ya hace falta tener fe para decir esto. Fijaros lo que dijo Josué. Sol, le habló al sol. Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón.
y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Yo leí un artículo que la NASA comprobó esto. No sé cómo lo comprobaron, pero lo comprobaron. ¿Qué os parece? Hasta el sol se puede detener. Por eso dice, al que cree todo le es posible. O sea, Josué, para acabar con sus enemigos, necesitaba que no hubiera noche, sino que el día se mantuviera ahí más tiempo. Y le dijo al sol, ahí te vas a parar. Y se paró. Más locura que esta yo no sé. Pero hasta la NASA lo confirmó. Vamos, tenía el artículo yo por algún lado. Lo puedo buscar. Seguro que en Google lo puedes encontrar. Y un último ejemplo para terminar. Vamos a 1 de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Aquí habla de una batalla, de un enfrentamiento, de una pelea entre dos personas, una creyente en Dios y otra pagana o impía. Estamos en Primera de Samuel capítulo 17, versículo 44. Es la historia de David y Goliat. Y primero fue Goliat el que dijo. O sea, antes de que hubiera un vencedor en el ámbito natural, escúchame por favor, tenía que haber un vencedor en el ámbito espiritual. Primero la batalla se libró en el ámbito espiritual. Porque luego lo que ocurrió en el ámbito natural fue consecuencia. Quien ganó la batalla en el ámbito natural, eso fue consecuencia de quien la ganó previamente en el ámbito espiritual. Por eso el primero en atacar, digámoslo así, fue el filisteo, fue Goliat, que dijo, en el versículo 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y seguro que creyó lo que dijo. Dice, voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Tenía que contrarrestar eso David. Y fijaros qué pasó. David no se quedó callado. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Fijaros cómo tuvo que contrarrestar la maldición de Goliat. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Todo eso fue lo que ocurrió. David lo dijo con más fe y lo profetizó con más fe de la que utilizó Goliat. Además, David su fe era en el Dios verdadero y Goliat en sus ídolos paganos. Dice, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Fijaros que todo esto ocurrió, pero antes de que ocurriera, David tuvo que confesarlo. Y Dios lo registró por algo. David tuvo que confesar todo lo que luego iba a ocurrir en el ámbito natural. Tuvo que contrarrestar lo que dijo Goliat, tuvo que confesar, y luego eso fue lo que ocurrió. O sea que primero la batalla se libró en el ámbito espiritual. Por eso hay tanta gente supersticiosa y que cree en el mal de ojo y todo eso. Algo de verdad hay. Porque esto funciona tanto para bien como para mal. Es como una espada de doble filo. Es como cuando tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Que hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen cuando se toma indignamente, pero luego uno recibe vida y fortaleza cuando se toma con el espíritu correcto. Pues lo mismo pasa con lo que sale de nuestros labios, con el fruto de labios. Cuando confiesan su nombre, cuando no hay estorbo,
cuando lo confesamos creyendo, cuidado, cuidado, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios por lo aprendido y vamos a pedirle que nos ayude. Fijaros que esto es una invitación a caminar ya no en el ámbito natural, sino en el ámbito espiritual, que para la mente natural es una auténtica locura. Pero hemos sido llamados para caminar en sus pisadas.